Soberano Dios, te damos gracias una vez más por este nuevo día que nos das, Señor. Gracias por la vida que nos conservas y la salud que podemos disfrutar este día. Y gracias, Señor, por permitirnos también iniciar nuestro día con la Biblia, leyéndola, estudiándola, analizándola, Señor. Esperamos que tu palabra obre en nosotros y nos des la sabiduría, el entendimiento apropiado, Señor. Con tu Espíritu Santo nos reveles para hacer tu voluntad en nuestra vida. Lo rogamos, Padre bendito, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Daniel, capítulo número 6, en la versión nueva versión internacional. Para el control eficaz de su reino, Darío consideró prudente nombrar a 120 sátrapas y 3 administradores, uno de los cuales era Daniel. Estos sátrapas eran responsables ante los administradores a fin de que los intereses del rey no se vieran afectados. Y tanto se distinguió Daniel por sus extraordinarias cualidades administrativas que el rey pensó en ponerlo al frente de todo el reino. Entonces los administradores y los sátrapas empezaron a buscar algún motivo para acusar a Daniel de malos manejos en los negocios del reino. Sin embargo, no encontraron de qué acusarlo porque, lejos de ser corrupto o negligente, Daniel era un hombre digno de confianza. Por eso concluyeron: nunca encontraremos nada de qué acusar a Daniel, a no ser algo relacionado con la ley de su Dios. Formaron entonces los administradores y sátrapas una comisión para ir a hablar con el rey. Y estando en su presencia le dijeron: que viva para siempre su majestad el rey Darío. Nosotros los administradores reales, junto con los prefectos, sátrapas, consejeros y gobernadores, convenimos en que su majestad debiera emitir y confirmar un decreto que exija que durante los próximos 30 días sea arrojado al foso de los leones todo el que adore a cualquier dios u hombre que no sea su majestad. Expida usted ahora ese decreto y póngalo por escrito. Así, conforme a la ley de los medos y los persas, no podrá ser revocado. El rey Darío expidió el decreto y lo puso por escrito. Cuando Daniel se enteró de la publicación del decreto, se fue a su casa y subió a su dormitorio, cuyas ventanas se abrían en dirección a Jerusalén. Allí se arrodilló y se puso a orar y a alabar a Dios, pues tenía por costumbre orar 3 veces al día. Cuando aquellos hombres llegaron y encontraron a Daniel orando e implorando la ayuda de Dios, fueron a hablar con el rey respecto al decreto real. ¿No es verdad que su majestad publicó un decreto? Según entendemos, todo el que en los próximos 30 días adore a otro dios u hombre que no sea su majestad, será arrojado al foso de los leones. El decreto sigue en pie, contestó el rey. Según la ley de los medos y los persas, no puede ser derogado. Ellos respondieron: pues Daniel, que es uno de los exiliados de Judá, no toma en cuenta a su majestad ni el decreto que ha promulgado. Todavía sigue orando a su Dios 3 veces al día. Cuando el rey escuchó esto, se deprimió mucho y se propuso salvar a Daniel. Así que durante todo el día buscó la forma de salvarlo. Pero aquellos hombres fueron a ver al rey y lo presionaron. No olvide su majestad que según la ley de los medos y los persas,
Ningún decreto ni edicto emitido por el rey puede ser derogado. El rey dio entonces la orden y Daniel fue arrojado al foso de los leones. Allí el, allí el rey animaba a Daniel. Y a tu Dios, a quien siempre sirves, se digna en salvarte. Trajeron entonces una piedra y con ella taparon la boca del foso. El rey lo selló con su propio anillo y con él y con el de sus nobles para que la sentencia contra Daniel no pudiera ser cambiada. Luego volvió a su palacio y pasó la noche sin comer y sin divertirse, y hasta el sueño se le fue. Tan pronto como amaneció, se levantó y fue al foso de los leones. Ya cerca, lleno de ansiedad, gritó: Daniel, siervo del Dios viviente, ¿pudo tu Dios, a quien siempre sirve, salvarte de los leones? Que viva su majestad por siempre, contestó Daniel desde el foso. Mi Dios envió a su ángel y le cerró la boca a los leones. No me han hecho ningún daño porque Dios bien sabe que soy inocente. Tampoco he cometido nada malo contra su majestad. Sin ocultar su alegría, el rey ordenó que sacaran del foso a Daniel. Cuando lo sacaron, no se le halló un solo rasguño, pues Daniel confiaba en su Dios. Entonces el rey mandó traer a los que falsamente lo habían acusado y ordenó que los arrojaran al foso de los leones, junto con sus esposas y sus hijos. No habían tocado el suelo cuando ya los leones habían caído sobre ellos y les habían triturado los huesos. Más tarde el rey Darío firmó este decreto: a todos los pueblos, naciones y lenguas de este mundo, paz y prosperidad para todos. He decretado que en todo lugar de mi reino la gente adore y honre al Dios de Daniel, porque Él es el Dios vivo y permanece para siempre. Su reino jamás será destruido y su dominio jamás tendrá fin. Él rescata y salva, hace prodigios en el cielo y maravillas en la tierra. Ha salvado a Daniel de las garras de los leones. Fue así como Daniel prosperó durante los reinados de Darío y de Ciro el persa. En el primer año del reinado de Belsasar en Babilonia, Daniel tuvo un sueño y visiones mientras yacía en su lecho. Entonces puso por escrito lo más importante de su sueño. Y esto es lo que escribió. Durante la noche tuve una visión, y en ella veía el gran mar, agitado por los cuatro vientos del cielo. Del mar salían cuatro bestias enormes, cada una diferente de la otra. La primera de ellas se parecía a un león, pero sus alas eran las de un águila. Mientras yo la observaba, le arrancaron las alas, la levantaron del suelo y la obligaron a pararse sobre sus patas traseras como si fuera un hombre, y se le dio un corazón humano. La segunda bestia que vi se parecía a un oso. Se levantaba sobre uno de sus costados, y entre sus fauces tenía tres costillas. A esta bestia se le dijo: levántate y come carne hasta que te hartes. Ante mis propios ojos vi aparecer otra bestia, la cual se parecía a un leopardo, aunque en el lomo tenía cuatro alas, como las de un ave. Esta bestia tenía cuatro cabezas y recibió autoridad para gobernar. Después de esto, en mis visiones nocturnas vi ante mí una cuarta bestia, la cual era extremadamente horrible y poseía una fuerza descomunal. Con sus grandes colmillos de hierro aplastaba y devoraba a sus víctimas para luego pisotear los restos. Tenía 10 cuernos y no se parecía en nada a las otras bestias. Mientras me fijaba en los cuernos, vi surgir entre ellos otro cuerno más pequeño. Por causa de este fueron arrancados tres de los primeros. El cuerno pequeño parecía tener ojos humanos y una boca que profería insolencias. Mientras yo observaba esto, se colocaron unos tronos y tomó asiento un venerable anciano. Su ropa era blanca como la nieve y su cabello blanco como la lana. Su trono, con sus ruedas, centelleaban como el fuego.
De su presencia brotaba un torrente de fuego. Miles y millares le servían. Centenares de miles lo atendían. Al iniciarse el juicio, los libros fueron abiertos. Yo me quedé mirando por causa de las grandes insolencias que profería el cuerno. Seguí mirando hasta que a esta bestia la mataron, la descuartizaron y echaron los pedazos al fuego ardiente. A las otras bestias les quitaron el poder, aunque las dejaron vivir por algún tiempo. En esa visión nocturna vi que alguien con aspecto humano venía entre las nubes del cielo, se acercó al venerable anciano y fue llevado a su presencia. Y se le dio autoridad, poder y majestad. Todos los pueblos, naciones y lenguas lo adoraron. Su dominio es dominio eterno que no pasará y su reino jamás será destruido. Yo, Daniel, me quedé aterrorizado y muy preocupado por las visiones que pasaban por mi mente. Me acerqué entonces a uno de los que estaban allí y pregunté el verdadero significado de todo esto, y esta fue su interpretación. Las cuatro grandes bestias son cuatro reinos que se levantarán en la tierra, pero los santos del Altísimo recibirán el reino y será suyo para siempre jamás. Quise entonces saber el verdadero significado de la cuarta bestia, la cual desmenuzaba a sus víctimas y las devoraba, pisoteando luego sus restos. Era muy distinta a las otras tres, pues tenía colmillos de hierro y garras de bronce. Tenía un aspecto espantoso. Quise saber también acerca de los 10 cuernos que tenía en la cabeza y del otro cuerno que le había salido y ante el cual habían caído 3 de ellos. Este cuerno se veía más impresionante que los otros, pues tenía ojos y hablaba con insolencia. Mientras yo observaba, este cuerno libró una guerra contra los santos y los venció. Entonces vino el anciano y emitió juicio en favor de los santos del Altísimo. En ese momento los santos recibieron el reino. Esta fue la explicación que me dio el venerable anciano. La cuarta bestia es un cuarto reino que surgirá en este mundo. Será diferente a los otros reinos, devorará toda la tierra, la aplastará y la pisoteará. Los 10 cuernos son 10 reyes que saldrán de este reino. Otro rey le sucederá distinto a los anteriores, el cual derrocará a 3 reyes. Hablará en contra del Altísimo y oprimirá a los santos. Tratará de cambiar las festividades y también las leyes, y los santos quedarán bajo su poder durante 3 años y medio. Los jueces tomarán asiento y el cuarto se le quitará el poder y se le destruirá para siempre. Entonces se dará a los santos, que son el pueblo del Altísimo, la majestad y el poder y la grandeza de los reinos. Su reino será un reino eterno y lo adorarán y obedecerán todos los gobernantes de la tierra. Aquí termina la visión. Yo, Daniel, me quedé desconcertado por tantas ideas que me pasaban por la mente, a tal grado que palideció mi rostro, pero preferí mantener todo esto en secreto. En el tercer año del reinado de Belsasar, yo, Daniel, tuve otra visión. En ella me veía en la ciudadela de Susa, en la provincia de Elam, junto al río Ulai. Me fijé y vi ante mí un carnero con sus 2 cuernos. Estaba junto al río y tenía cuernos largos. Uno de ellos era más largo y le había salido después. Me quedé observando cómo el carnero atacaba hacia el norte y hacia el sur. Ningún animal podía hacerle frente, ni había tampoco quien pudiera librarle de su poder. El carnero hacía lo que quería y cada vez cobraba más fuerza. Mientras reflexionaba yo al respecto, de pronto surgió del oeste un macho cabrío, con un cuerno enorme entre los ojos, y cruzó toda la tierra sin tocar siquiera el suelo. Se lanzó contra el carnero que yo había visto junto al río y lo atacó furiosamente. Yo vi cómo lo golpeó y le rompió los 2 cuernos. El carnero no pudo hacerle frente, pues el macho cabrío lo derribó y lo pisoteó. Nadie pudo librar al carnero del poder del macho cabrío. El macho cabrío cobró gran fuerza, pero en el momento de su mayor grandeza se le rompió el cuerno más largo
y en su lugar brotaron 4 grandes cuernos que se alzaron contra los 4 vientos del cielo. De uno de ellos salió otro cuerno, pequeño al principio, que extendió su poder hacia el sur y hacia el este, y también hacia nuestra hermosa tierra. Creció hasta alcanzar al ejército de los cielos, derribó algunas estrellas y las pisoteó, y aún llegó a sentirse más importante que el jefe del ejército de los cielos. Por causa de él se eliminó el sacrificio diario y se profanó el santuario. Por la rebeldía de nuestro pueblo, su ejército echó por tierra la verdad y quitó el sacrificio diario. En fin, ese cuerno hizo y deshizo. Escuché entonces que uno de los santos hablaba y que otro le preguntaba: ¿cuánto más va a durar esta visión del sacrificio diario, de la rebeldía desoladora, de la entrega del santuario y de la humillación del ejército? Y aquel santo me dijo: puede tardar 2300 días con sus noches. Después de eso se purificará el santuario. Mientras yo, Daniel, contemplaba la visión y trataba de entenderla, de repente apareció ante mí alguien de apariencia humana. Escuché entonces una voz que desde el río Ulai gritaba: Gabriel, dile a este hombre lo que significa la visión. Cuando Gabriel se acercó al lugar donde yo estaba, me sentí aterrorizado y caí de rodillas. Pero él me dijo: toma en cuenta, criatura humana, que la visión tiene que ver con la hora final. Mientras Gabriel me hablaba, yo caí en un sueño profundo de cara al suelo, pero él me despertó y me obligó a levantarme. Mientras me decía: voy a darte a conocer lo que sucederá cuando llegue a su fin el tiempo de la ira de Dios, porque el fin llegará en el momento señalado. El carnero de 2 cuernos que has visto simboliza a los reyes de Media y de Persia. El macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tiene entre los ojos es el primer rey. Los 4 cuernos que salieron en lugar del que fue hecho pedazos simboliza a los 4 reinos que surgirán de esta nación, pero que no tendrán el mismo poder. Hacia el final de esos reinos, cuando los rebeldes lleguen al colmo de su maldad, surgirá un rey de rostro adusto, maestro de la intriga, que llegará a tener mucho poder, pero no por sí mismo. Ese rey causará impresionantes destrozos y saldrá airoso en todo lo que emprenda. Destruirá a los poderosos y al pueblo santo. Con su astucia propagará el engaño creyéndose un ser superior. Destruirá a mucha gente que creía estar segura y se enfrentará al príncipe de los príncipes, pero será destruido sin la intervención humana. Esta visión de los días con sus noches que se te ha dado a conocer es verdadera, pero no la hagas pública, pues para eso falta mucho tiempo. Yo, Daniel, quedé exhausto y durante varios días guardé cama. Luego me levanté para seguir atendiendo los asuntos del reino, pero la visión me dejó pasmado, pues no lograba comprenderla. Corría el primer año del reinado de Darío, hijo de Jerjes, un medo que llegó a ser rey de los babilonios. Cuando yo, Daniel, logré entender ese pasaje de la escritura donde el Señor le comunicó al profeta Jeremías que la desolación de Jerusalén duraría 70 años. Entonces me puse a orar y a dirigir mis súplicas al Señor, mi Dios. Además de orar, ayuné y me vestí de luto y me senté sobre cenizas. Esta fue la oración y confesión que le hice. Señor, Dios grande y terrible, que cumples tu pacto de fidelidad con los que te aman y obedecen tus mandamientos. Hemos pecado y hecho lo malo. Hemos sido malvados y rebeldes. Nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus leyes. No hemos prestado atención a tus siervos, los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes y príncipes, a nuestros antepasados y a todos los habitantes de la tierra. Tú, Señor, eres justo. Nosotros, en cambio, somos motivo de vergüenza en este día. Nosotros, pueblo de Judá, habitantes de Jerusalén y de toda Israel, tanto los que vivimos cerca
como los que se hallan lejos en todos los países por los que nos has dispersado por haberte sido infieles. Señor, tanto nosotros como nuestros reyes y príncipes y nuestros antepasados somos motivo de vergüenza por haber pecado contra ti. Pero aun cuando nos hemos rebelado contra ti, tú, Señor nuestro, eres un Dios compasivo y perdonador. El Señor y Dios nuestro, no hemos obedecido ni seguido tus leyes, las cuales nos diste por medio de tus siervos los profetas. Todo Israel se ha apartado de tu ley y se ha negado a obedecerte. Por eso, porque pecamos contra ti, nos han sobrevenido las maldiciones que nos anunciaste, las cuales están escritas en la ley de tu siervo Moisés. Tú has cumplido las advertencias que nos hiciste a nosotros y a nuestro gobernante y has traído sobre nosotros esta gran calamidad. Jamás ha ocurrido bajo el cielo nada semejante a lo que sucedió en Jerusalén. Señor y Dios, todo este desastre ha venido sobre nosotros, tal y como está escrito en la ley de Moisés, y ni aún así hemos buscado tu favor. No nos hemos apartado de nuestros pecados, ni hemos procurado entender tu verdad. Tú, Señor y Dios nuestro, dispusiste esta calamidad y la has dejado caer sobre nosotros porque eres justo en todos tus actos. A pesar de todo, no te hemos obedecido. Señor y Dios nuestro, que con mano poderosa sacaste de Egipto a tu pueblo y te has hecho famoso, como hoy podemos ver. Hemos pecado, hemos hecho lo malo. Aparta tu ira y tu furor de Jerusalén, como corresponde a tus actos de justicia. Ella es tu ciudad y tu monte santo. Por nuestros pecados y por la iniquidad de nuestros antepasados, Jerusalén y tu pueblo son objeto de burla de cuantos nos rodean. Y ahora, Dios y Señor nuestro, escucha las oraciones y súplicas de este siervo tuyo. Haz honor a tu nombre y mira con amor a tu santuario que ha quedado desolado. Préstanos oído, Dios nuestro. Abre los ojos y mira nuestra desolación y la ciudad sobre la cual se invoca tu nombre. Al hacerte estas peticiones, no apelamos a nuestra rectitud, sino a tu gran misericordia. Señor, escúchanos. Señor, perdónanos. Señor, atiéndenos y actúa. Dios mío, haz honor a tu nombre y no tardes más. Tu nombre se invoca sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Yo seguí hablando y orando al Señor mi Dios. Le confesé mi pecado y el de mi pueblo Israel y le supliqué en favor de su santo monte. Se acercaba la hora del sacrificio vespertino y mientras yo seguía orando, el ángel Gabriel, a quien había visto en mi visión anterior, vino en raudo vuelo a verme y me hizo la siguiente declaración. Daniel, he venido en este momento para que entiendas todo con claridad. Tan pronto como empezaste a orar, Dios contestó tu oración. He venido a decírtelo porque tú eres muy apreciado. Presta pues atención a mis palabras para que entiendas la visión. 70 semanas han sido decretadas para que tu pueblo y tu santa ciudad pongan fin a sus transgresiones y pecados, pidan perdón por su maldad, establezcan para siempre la justicia, sellen la visión y la profecía y consagren el lugar santísimo. Entiende bien lo siguiente. Habrá 7 semanas desde la promulgación del decreto que ordena la reconstrucción de Jerusalén hasta la llegada del príncipe elegido. Después de eso habrá 62 semanas más. Entonces será reconstruida Jerusalén con sus calles y murallas. Pero cuando los tiempos apremien, después de las 62 semanas, se le quitará la vida al príncipe elegido. Este se quedará sin ciudad y sin santuario, porque un futuro gobernante lo destruirá. El fin vendrá como una inundación y la destrucción no cesará hasta que termine la guerra. Durante una semana ese gobernante
hará un pacto con muchos, pero a media semana pondrá fin a los sacrificios y ofrendas. Sobre una de las alas del templo cometerá horrible sacrilegio hasta que le sobrevenga el desastroso fin que le ha sido decretado. En el tercer año del reinado de Ciro de Persia, Daniel, que también se llamaba Belsasar, tuvo una visión acerca de un gran ejército. El mensaje era verdadero y Daniel pudo comprender su significado en la visión. En aquella visión yo, Daniel, pasé 3 semanas como si estuviera de luto. En todo ese tiempo no comí nada especial, ni probé carne, ni vino, ni usé ningún perfume. El día 24 del mes primero, mientras me encontraba yo a la orilla del gran río Tigris, levanté los ojos y vi ante mí a un hombre vestido de lino con un cinturón de oro, del oro más refinado. Su cuerpo brillaba como el topacio y su rostro resplandecía como el relámpago. Sus ojos eran 2 antorchas encendidas y sus brazos y piernas parecían de bronce bruñido. Su voz resonaba como el eco de una multitud. Yo, Daniel, fue el único que tuve esta visión. Los que estaban conmigo, aunque no vieron nada, se asustaron y corrieron a esconderse. Nadie se quedó conmigo cuando estuve en esta gran visión. Las fuerzas me abandonaron, palideció mi rostro y me sentí totalmente desvalido. Fue entonces cuando oí que aquel hombre me hablaba. Mientras lo oía, caí en un profundo sueño de cara al suelo. En ese momento una mano me agarró, me puso sobre mis manos y rodillas y me dijo, levántate, Daniel, pues he sido enviado a verte. Tú eres muy apreciado, así que presta atención a lo que voy a decirte. En cuanto aquel hombre me habló tembloroso, me puse de pie. Entonces me dijo, no tengas miedo, Daniel. Tu petición fue escuchada desde el primer día que te propusiste ganar entendimiento y humillarte ante Dios. En respuesta a ella, estoy aquí. Durante 21 días el príncipe de Persia se me opuso, así que acudió en mi ayuda Miguel, uno de los príncipes de primer rango, y me quedé allí con los reyes de Persia. Pero ahora he venido a explicarte lo que va a suceder con tu pueblo en el futuro, pues la visión tiene que ver con el porvenir. Mientras aquel hombre me decía esto, yo me incliné de cara al suelo y guardé silencio. Entonces alguien con aspecto humano me tocó los labios y yo los abrí y comencé a hablar. Y le dije a quien estaba hablando conmigo, Señor, por causa de esta visión me siento muy angustiado y sin fuerzas. ¿Cómo es posible que yo, que soy tu siervo, hable contigo? Las fuerzas me han abandonado y apenas puedo respirar. Una vez más, el de aspecto humano me tocó y me infundió fuerzas. Al tiempo que me decía, la paz sea contigo, hombre altamente estimado. Cobra ánimo, no tengas miedo. Mientras él me hablaba, yo fui recobrando el ánimo y le dije, ya que me ha reanimado, háblame, Señor. Y me dijo, ¿sabes por qué he venido a verte? Pues porque debo volver a pelear contra el príncipe de Persia. Y cuando termine de luchar con él, hará su aparición el príncipe de Grecia. Pero antes de eso, te diré lo que está escrito en el libro de la verdad. En mi lucha contra ellos solo cuento con el apoyo de Miguel, el capitán de ustedes. Sigan, por favor, mis hermanos. Cuando Darío el Medo estaba en el primer año de su reinado, también le brindé mi apoyo y mi ayuda. Pero ahora voy a darte a conocer la verdad. Van a levantarse en Persia 3 reyes más y hasta un cuarto, el cual será más rico que los otros 3. En cuanto haya cobrado fuerza con sus riquezas, incitará a todos contra el reino griego. Surgirá entonces un rey muy aguerrido, el cual gobernará con lujo de fuerza y hará lo que mejor le parezca. Pero tan pronto como surja su imperio, se resquebrajará y se esparcirá hacia los 4 vientos del cielo. Este imperio no será para sus descendientes, ni tendrá el poder que tuvo bajo su gobierno, porque Dios lo dividirá y se lo entregará a otros. El rey del sur cobrará fuerza, pero uno de sus comandantes será más fuerte que él. Con alarde de poder gobernará sobre su propio imperio. Pasados algunos años harán una alianza. La hija del rey del sur se casará con el rey del norte,
y harán las paces, aunque ella no detendrá su poder, y el poder del reino del rey tampoco durará. Ella será traicionada, junto con su escolta, su hijo y su esposo. En esos días, uno de la familia real usurpará el trono de la hija del rey del sur, y con su ejército atacará al rey del norte y a la fortaleza real, saliendo victorioso de la lucha. Se apoderará de las estatuas de metal de sus dioses y de sus objetos de oro y plata, y se los llevará a Egipto, dejando tranquilo al rey del norte durante algunos años. Luego el rey del norte invadirá los dominios del rey del sur, pero se verá forzado a volver a su país. Tocará a sus hijos alistarse para la guerra y reunirán a un gran ejército que, como una inundación, avanzará arrasándolo todo hasta llegar a la fortaleza. Enfurecido, el rey del sur marchará en contra del rey del norte, que será derrotado a pesar de contar con un gran ejército. Ante el triunfo obtenido, el rey del sur se llenará de orgullo y matará a miles, pero su victoria no durará, porque el rey del norte reunirá a otro ejército, más numeroso y mejor armado que el anterior, y después de algunos años volverá a atacar al rey del sur. Mira, Daniel, por ese tiempo habrá muchos que se rebelarán contra el rey del sur, incluso gente violenta de su pueblo, pero no saldrán victoriosos. Así se cumplirá la visión. Entonces el rey del norte vendrá y levantará rampas de asalto y conquistará la ciudad fortificada, pues las fuerzas del sur no podrán resistir, ni siquiera sus mejores tropas podrán ofrecer resistencia. El ejército invasor hará de las suyas, pues nadie podrá hacerle frente, y se establecerá en nuestra hermosa tierra, la cual quedará bajo su dominio. El rey del norte se dispondrá a atacar con todo el poder de su reino, pero hará una alianza con el rey del sur. Este le dará a su hija en matrimonio, con miras a derrocar su reino, pero sus planes no tendrán el éxito esperado. Dirigirá entonces sus ataques contra las ciudades costeras y conquistará muchas de ellas, pero en general responderá a su insolencia y lo hará quedar en ridículo. Pero un general responderá a su insolencia y lo hará quedar en ridículo. Después de eso, el rey del norte regresará a la fortaleza de su país, pero sufrirá un tropiezo y no volverá a saberse nada de él. Después del rey del norte ocupará el trono un rey que, para mantener el esplendor del reino, enviará a un recaudador de impuestos. Pero poco tiempo después, ese rey perderá la vida, aunque no en el fragor de la batalla. En su lugar reinará un hombre despreciable, indigno de ser rey, que invadirá el reino cuando la gente se sienta más segura, y recurriendo a artimañas usurpará el trono. Arrasará como una inundación a las fuerzas que se le opongan. Las derrotará por completo, lo mismo que al príncipe del pacto. Engañará a los que pacten con él y con un grupo reducido usurpará el trono. Cuando las provincias más ricas se sientan más seguras, las invadirá, logrando así lo que jamás lograron sus padres y abuelos. Repartirá entre sus seguidores el botín y las riquezas que haya ganado en la tierra y hará planes para atacar las ciudades fortificadas. Pero esto no durará mucho tiempo. Envalentonado por su fuerza, ese hombre atacará al rey del sur con un gran ejército. Al frente, perdón, al frente de un ejército muy grande y poderoso. El rey del sur responderá al ataque, pero no podrá vencerlo porque será traicionado. Los mismos que compartían su mesa buscarán su ruina. Su ejército será derrotado por completo y muchos caerán en batalla. Sentados a la misma mesa, estos dos reyes pensarán solo en hacerse daño y se mentirán el uno al otro. Pero esto de nada servirá, porque el momento del fin todavía no habrá llegado. El rey del norte regresará a su país con grandes riquezas, pero antes profanará el santo templo. Así que llevará a cabo sus planes y luego volverá a su país. En el momento preciso, el rey del norte volverá a invadir el sur, aunque esta vez el resultado será diferente, porque los barcos de guerra de las costas
occidentales se opondrán a él y le harán perder el valor. Entonces retrocederá y descargará su enojo contra el santo templo. En su retirada se mostrará bondadoso con los que renegaron de él. Sus fuerzas armadas se dedicarán a profanar la fortaleza del templo. Suspenderán el sacrificio diario estableciendo el horrible sacrilegio. Corromperá con halagos a los que hayan renegado del pacto, pero los que conozcan a su Dios se le opondrán con firmeza. Los sabios instruirán a muchos, aunque durante algún tiempo morirán a filo de espada, o serán quemados, o se les tomará cautivos y se les despojará de todo. Cuando caigan, recibirán muy poca ayuda, aunque mucha gente hipócrita se les unirá. Algunos de los sabios caerán, pero esa prueba los purificará y perfeccionará para que cuando llegue la hora final no tengan mancha alguna. Todavía falta mucho para que llegue el momento preciso. El rey hará lo que mejor le parezca, se exaltará a sí mismo, se creerá superior a todos los dioses y dirá cosas del Dios de dioses que nadie antes se atrevió a decir. Su éxito durará mientras la ira de Dios no llegue a su colmo, aunque lo que ha de suceder, sucederá. Ese rey no tomará en cuenta a los dioses de sus antepasados, ni al Dios que adoran las mujeres, ni a ningún otro Dios, sino que se exaltará a sí mismo por encima de todos ellos. En su lugar adorará al Dios de las fortalezas, honrará a un Dios que sus antepasados no conocieron, y le presentará costosas ofrendas de oro, plata y piedras preciosas. Con la ayuda de un Dios extraño, atacará las fortalezas más poderosas y rendirá grandes honores a aquellos que lo reconozcan, pues en recompensa los pondrá como gobernadores de grandes multitudes y les dará tierras. Cuando llegue la hora final, el rey del sur trabará combate contra el rey del norte, pero éste responderá a su ataque con carros y caballos y con toda una flota de barcos de guerra. Invadirá muchos países y los arrasará como una inundación. También invadirá nuestro hermoso país y muchos países caerán bajo su poder. Aunque Edom y Moab y los jefes de Amón escaparán de sus manos. Extenderá su poder sobre muchos países y ni Egipto podrá salvarse. Se adueñará de los tesoros de oro y plata de Egipto y de todas sus riquezas, y también someterá a los libios y a los etíopes. Sin embargo, le llegarán noticias alarmantes del este y del norte, y en su furor se pondrá en marcha dispuesto a destruir y matar a mucha gente. Plantará su campamento real entre el mar y el bello monte santo, pero allí le llegará su fin y nadie acudirá a su ayuda. Entonces se levantará Miguel, el gran príncipe protector de tu pueblo. Habrá un periodo de angustia como no lo ha habido jamás desde que las naciones existen. Serán salvados los de tu pueblo, cuyo nombre se haya anotado en el libro, y del polvo de la tierra se levantarán las multitudes de los que duermen, algunos de ellos para vivir por siempre, pero otros para quedar en la vergüenza y en la confusión perpetuas. Los sabios resplandecerán con el brillo de la bóveda celeste. Los que instruyen a las multitudes en el camino de la justicia brillarán como las estrellas por toda la eternidad. Tú, Daniel, guarda estas cosas en secreto y sella el libro hasta la hora final, pues muchos andarán de un lado a otro en busca de cualquier conocimiento. Yo, Daniel, vi ante mí a otros dos hombres. Uno de ellos estaba en una orilla del río y el otro en la orilla opuesta. Uno de ellos le dijo al hombre vestido de lino que estaba sobre las aguas del río: ¿cuánto falta para que se cumplan estas cosas tan increíbles? Yo pude ver y oír cuando el hombre vestido de lino que estaba sobre las aguas del río levantó las manos al cielo y juró por el que vive para siempre. Faltan 3 años y medio. Todo esto se cumplirá cuando el poder del pueblo santo no vuelva a ser destruido. Aunque escuché lo que dijo ese hombre, no pude entenderlo, así que le pregunté:
Señor, ¿en qué va a parar todo esto? Y él me respondió, sigue adelante, Daniel, que estas cosas se mantendrán selladas y en secreto hasta que llegue la hora final. Muchos serán purificados y perfeccionados y quedarán limpios, pero los malvados seguirán en su maldad. Ninguno de ellos entenderá nada, pero los sabios lo entenderán todo. A partir del momento en que se suspenda el sacrificio diario y se imponga el horrible sacrilegio, transcurrirán 1290 días. Dichoso el que espere a que hayan transcurrido 1335 días. Pero tú persevera hasta el fin y descansa, que al final de los tiempos te levantarás para recibir tu recompensa. Oseas 1. Esta es la palabra del Señor que vino a Oseas, hijo de Beeri, durante los reinados de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y durante el reinado de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. La primera vez que el Señor habló por medio de Oseas le dijo, ve y toma por esposa una prostituta y ten con ella hijos de prostitución, porque el país se ha prostituido por completo. Se ha apartado del Señor. Oseas fue y tomó por esposa a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Entonces el Señor le dijo, ponle por nombre Jezreel, porque dentro de poco haré que la casa real de Jehú pague por la masacre de Jezreel. Así pondré fin al dominio del reino de Israel. Ese día quebraré el arco de Israel en el valle de Jezreel. Gomer volvió a concebir y dio a luz una niña. Entonces el Señor le dijo a Oseas, ponle por nombre indigna de compasión, porque no volveré a compadecerme del reino de Israel, sino que le negaré el perdón. En cambio, tendré compasión de la tribu de Judá y la salvaré, pero no por medio de arco, ni de espada, ni de batallas, ni tampoco por medio de caballos y jinetes, sino por medio del Señor su Dios. Cuando Gomer destetó a la llamada indigna de compasión, volvió a concebir y tuvo otro hijo. Entonces el Señor le dijo a Oseas, ponle por nombre pueblo ajeno, porque ni ustedes son mi pueblo, ni yo soy su Dios. Con todos los israelitas serán tan numerosos como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el mismo lugar donde se les llamó pueblo ajeno, se les llamará hijos del Dios viviente. El pueblo de Judá se reunirá con el pueblo de Israel y nombrarán a un solo jefe y resurgirán en su país, porque grande será el día de Jezreel. Llamen a sus hermanos pueblo mío y a sus hermanas compadecidas. Échenle en cara a su madre que ni ella es mi esposa ni yo su esposo. Que se quite del rostro el maquillaje de prostituta y de entre los pechos los adornos de ramera. De lo contrario, la desnudaré por completo. La dejaré como el día en que nació. La pondré como un desierto, la convertiré en tierra seca y la mataré de sed. No tendré compasión de sus hijos porque son hijos de prostitución. Su madre es una prostituta. La que los concibió es una sinvergüenza. Pues dijo, quiero ir tras mis amantes que me dan pan y agua, lana, lino, aceite y bebidas. Por eso le cerraré el paso con espinos, la encerraré para que no encuentre el camino. Con ardor perseguirá a sus amantes y al no encontrarlos dirá, prefiero volver con mi primer esposo porque antes me iba mejor que ahora. Ella no ha querido reconocer que soy yo quien le da el grano, el vino nuevo, el aceite. Yo le he multiplicado la plata y el oro. ¿Y qué hizo con ellos? Falsos dioses. Por eso, llegado el momento, le quitaré mi trigo y mi vino nuevo. La dejaré sin la lana y el lino.
que le di para cubrir su desnudez. Voy a exhibir su desvergüenza a la vista de sus amantes y nadie la librará de mi mano. Pondré fin a todo su holgorio, sus peregrinaciones, sus lunas nuevas, sus días de reposo y sus fiestas solemnes. Devastaré sus vides, sus higueras, que consideraba la paga de sus amantes. Las convertiré en maleza y los animales del campo acabarán con ellas. La llamaré a cuentas por los días en que quemaba ofrendas a sus falsos dioses, cuando se adornaba con zarcillos y joyas olvidándose de mí y se iba tras sus amantes, afirma el Señor. Por eso ahora voy a seducirla, me la llevaré al desierto y le hablaré con ternura. Allí le devolveré sus viñedos y y convertiré el valle de la desgracia en el paso de la esperanza. Allí me corresponderá como en los días de su juventud, como el día en que salió de Egipto. Aquel día, afirma el Señor, ya no me llamarás mi Señor, sino que me dirás, esposo mío. Te quitaré de los labios el nombre de tus falsos dioses y nunca más volverás a invocarlos. Aquel día haré en tu favor un pacto con los animales del campo, con las aves de los cielos y con los reptiles de la tierra. Eliminaré del país arcos, espadas y guerra, para que todos duerman seguros. Yo te daré mi esposa para siempre, y te daré como dote el derecho y la justicia, el amor y la compasión. Te daré como dote mi fidelidad, y entonces conocerás al Señor. En aquel día yo responderé, afirma el Señor. Yo le responderé al cielo, y el cielo le responderá a la tierra. La tierra le responderá al cereal, al vino nuevo y al aceite, y esto le responderá a Jezreel. Yo la sembraré para que, yo la sembraré para mí en la tierra. Me compadeceré de la indigna y compasión. Pueblo ajeno, lo llamaré pueblo mío, y él me dirá, mi Dios. Por favor, sigan. Me habló una vez más el Señor y me dijo, ve y ama a esa mujer adúltera que es amante de otro. Ámala como ama el Señor a los israelitas, aunque se hayan vuelto a dioses ajenos y se deleiten con las tortas de pasas que les ofrecen. Compré entonces a esa mujer por 15 monedas de plata y una carga y media de cebada, y le dije, vas a vivir conmigo mucho tiempo, pero sin prostituirte. No tendrás relaciones sexuales con ningún otro hombre, ni te voy a tocar, ni yo te voy a tocar. Ciertamente los israelitas vivirán mucho tiempo sin rey ni gobernante, sin sacrificio ni altares, ni efod, ni ídolos. Pero después los israelitas buscarán nuevamente al Señor su Dios y a David su rey. En los últimos días acudirán con temor reverente al Señor y a sus bondades. Escuchen, israelitas, la palabra del Señor, porque el Señor va a entrar en juicio contra los habitantes del país. Ya no hay entre mi pueblo fidelidad ni amor ni conocimiento de Dios. Cunde más bien el perjurio y la mentira. Abundan el robo, el adulterio y el asesinato. Un homicidio sigue a otro. Por tanto, se resecará la tierra y desfallecerán todos sus habitantes. Morirán las bestias del campo, las aves del cielo y los peces del mar. Que nadie acuse ni reprenda a nadie. Tu pueblo parece acusar al sacerdote. Tropiezas de día y de noche y los profetas tropiezan contigo. Tu madre dejará de existir, pues por falta de conocimiento mi pueblo ha sido destruido. Puesto que rechazaste el conocimiento, yo también te rechazo como mi sacerdote, ya que olvidaste de la ley de tu Dios. Yo también me olvidaré de tus hijos. Mientras más aumentan los sacerdotes, más pecaban contra mí, cambiaron a quien es su gloria en algo deshonroso. El pecado de mi pueblo es su comida, se regodean en su perversidad. De tal pueblo, tal sacerdote. Por eso les pediré cuentas de su conducta y les daré la paga de sus acciones. Comerán, pero no quedarán satisfechos, se
prostituirán, pero no se saciarán, porque han abandonado al Señor para entregarse a la prostitución y al vino, al mosto que hace perder la razón. Mi pueblo consulta a su ídolo de madera y ese pedazo de palo le responde. Su tendencia a prostituirse los descarría, se prostituyen en abierto desafío a su Dios. En la cumbre de montes y colinas queman ofrendas y ofrecen sacrificio bajo la agradable sombra de robles, álamos y encinas. Por eso se prostituyen sus hijas y cometen adulterio sus nueras. Pero no los castigaré por sus prostituciones y adulterio, porque sus propios maridos se jactan con prostitutas y celebran banquetes paganos con las sacerdotisas del templo. Es así como acaba por hundirse un pueblo falto de entendimiento. Si tú, Israel, te prostituyes, porque no resulte culpable Judá. No vayan a Gilgal, ni suban a Bet-Abem, ni juren por la vida del Señor. Israel es tan indómito como una novilla. ¿Cómo podrá el Señor pastorearlos en campo abierto como a corderos? Efraín se ha aliado con las imágenes, pues que se quede con ellas. Cuando ya no tienen licor, se entregan de lleno a la prostitución y hasta sus gobernantes aman la deshonra. Por eso un torbellino los arrastrará y quedarán avergonzados por sus sacrificios. Oigan esto, sacerdotes, pon atención, reino de Israel. Escucha, casa real. Contra ustedes es la sentencia. En Mizpa han sido ustedes una trampa, en el monte Tabor una red tendida, en Sitín una fosa abierta. Por eso yo los disciplinaré. A todos yo conozco bien. A Efraín, Israel no me es desconocido, pero ahora Efraín se ha prostituido e Israel se ha mancillado. No les permiten sus malas obras volverse a Dios. Su tendencia a prostituirse les impide conocer al Señor. La arrogancia de Israel testificará en su contra. Israel y Efraín tropezarán con su maldad, y hasta Judá caerá con ellos. Con sus ovejas y sus vacas irán en busca, irán en busca del Señor, pero no lo encontrarán, porque Él se ha apartado de ellos. Han traicionado al Señor, han dado a luz hijos de otros padres. Ahora la destrucción devorará sus fincas. Toquen la corneta de Gibea, hagan sonar la trompeta en Ramá, lancen el grito de guerra en Bet-Aven. Cuídate las espaldas, Benjamín, en el día de la reprensión. Efraín quedará desolado entre las tribus de Israel. Doy a conocer lo que les va a pasar. Las autoridades de Judá se parecen a los que alteran los linderos, pues derramaré mi enojo sobre ellos como si derramara un torrente de agua. Efraín está deprimido, aplastado por el juicio, empeñado en seguir a los ídolos, pues seré para Efraín como polilla, como carcoma para el pueblo de Judá. Cuando Efraín vio su enfermedad y Judá reparó en sus llagas, Efraín recorrió a Siria y pidió la ayuda del gran rey. Pero el rey no podrá sanarlo, ni tampoco curar sus llagas. Yo seré como un león para Efraín, como un cachorro para Judá. Yo mismo los haré pedazos y luego me alejaré. Yo mismo me llevaré la presa y no habrá quien me la arrebate. Volveré luego a mi morada hasta que reconozcan su culpa. Buscarán ganarse mi favor, angustiados me buscarán con ansias.
No, Donay, no se oye. O yo no oigo, no sé si los otros hermanos están escuchando. No, no se escucha. Yo tampoco escucho. Hola, No, hola, hola, ¿me oyen? Ahora sí. ahora sí. Oh, gracias por avisarme, hermano Moya. Voy a volver a leer entonces. Vengan, volvámonos al Señor. Él nos ha despedazado, pero nos sanará. Nos ha herido, pero nos vendará. Después de 2 días nos dará vida y al tercer día nos levantará y así viviremos en su presencia. Conozcamos al Señor, vayamos tras su conocimiento. Tan cierto como que sale el sol, Él habrá de manifestarse. Vendrá a nosotros como la lluvia del invierno, como la lluvia de primavera que riega la tierra. ¿Qué voy a hacer contigo, Efraín? ¿Qué voy a hacer contigo, Judá? El amor de ustedes es como nube matutina, como rocío que temprano se evapora. Por eso los hice pedazos por medio de los profetas, los herí con las palabras de mi boca. Mi sentencia los fulminará como un relámpago. Lo que pido de ustedes es amor y no sacrificios, conocimiento de Dios y no holocaustos. Son como Adán, han quebrantado el pacto, me han traicionado. Galaad es una ciudad de malhechores, sus pisadas dejan huella de sangre. Una pandilla de sacerdotes está al acecho en el camino de Siquén, y como banda de salteadores comete toda clase de infamias. En el reino de Israel he visto algo horrible. Allí se prostituye Efraín y se mancilla Israel. Allí también, Judá, te espera la cosecha de tu maldad. Cuando cambie yo la suerte de mi pueblo, sigan por favor. Cuando sane yo a Israel, la perversidad de Efraín y la maldad de Samaria quedarán al descubierto, porque ellos cometen fraudes mientras el ladrón se mete en las casas. Una banda de salteadores roba en las calles. No se ponen a pensar que yo tomo en cuenta todas sus maldades. Sus malas acciones los tienen cercados y las tengo muy presentes. Con su maldad deleitan al rey, con sus mentiras a las autoridades. Parecen un horno encendido, cuyo fuego no hace falta atizar desde que el panadero prepara la harina hasta que la masa fermenta. Todos ellos son adúlteros. En la fiesta del rey, las autoridades se encienden bajo los efectos del vino y el rey pierde su dignidad codeándose con la plebe. Como el horno, se les prende el corazón, dispuesto para intriga. Su ira se adormece por la noche, pero se reaviva por la mañana. Todos ellos arden como un horno, devoran a sus gobernantes. Caen todos sus reyes, pero ninguno de ellos me invoca. Efraín se mezcla con las naciones, parece una torta cocida de un solo lado. Los extranjeros le miran las fuerzas, le minan las fuerzas, pero él ni cuenta se da. Su pelo se ha encanecido, pero él ni cuenta se da. La arrogancia de Israel testifica en su contra, pero él no vuelve al Señor su Dios. A pesar de todo esto, no lo busca. Efraín es como una paloma torpe y sin entendimiento, que unas veces pide ayuda a Egipto y otras recurre a Asiria. Pero tan pronto como lo hagan, lanzaré mi red sobre ellos, los derribaré como a las aves del cielo. 7 veces los castigaré por sus pecados. Ay de ellos que de mí se alejaron, que sean destruidos por rebelarse contra mí. Yo bien podría redimirlos, pero ellos no me hablan con la verdad. No me invocan de corazón, sino que se lamentan echados en sus camas. Para obtener grano y vino nuevo, se laceran y se ponen en mi contra. Yo adiestré y fortalecí sus brazos, pero ellos maquinan maldad contra mí. No se vuelven al Altísimo, son como un arco engañoso. Sus autoridades caerán a filo de espada por sus palabras insolentes, y en la tierra de Egipto se burlarán de ellos. Da el toque de trompeta, un águila se cierne sobre la casa del Señor. Han quebrantado mi pacto y se han rebelado contra mi ley, y ahora vienen a suplicarme. Dios de Israel, te conocemos, pero Israel ha rechazado el bien, así que un enemigo lo perseguirá. Establecen reyes que yo no apruebo y escogen autoridades que no conozco. Con su plata y con su oro se hacen imágenes para su propia destrucción.
Samaria arroja el becerro que tienes por ídolo. Contra ustedes se ha encendido mi ira. ¿Hasta cuándo estarán sin purificarse? Oye, Israel, ese becerro no es Dios, es obra de un escultor. Ese becerro de Samaria será hecho pedazo. Sembraron vientos y cosecharán tempestades. El tallo no tiene espiga y no producirá harina. Si acaso llegara a producirla, se la tragarían los extranjeros, pues a Israel se lo han tragado y hoy es de poca estima entre las naciones. Los israelitas subieron a Siria, se apartaron como terco asno salvaje, y Efraín se ha comprado amantes. Pero aunque se les compre entre las naciones, de allí volveré a reunirlos y comenzarán a retorcerse bajo la opresión de un rey poderoso. Efraín edificó muchos altares para expiar sus pecados, pero estos se han convertido en altares para pecar. No podría escribirles mi ley muchas veces. Yo podría escribirles mi ley muchas veces, pero ellos la verán como algo extraño. Me han ofrecido sacrificios y ofrendas y se han comido la carne, pero eso a mí no me agrada. Voy ahora a tomar en cuenta sus perversidades y castigaré sus pecados, y tendrán que regresar a Egipto. Israel se olvidó de su hacedor y se edificó palacios. Judá multiplicó las ciudades amuralladas, pero yo lanzaré sobre sus ciudades y fortalezas un fuego que las consuma. No te alegres, Israel, no hagas fiesta como las naciones, porque te has prostituido. Le has sido infiel a tu Dios. Prefiere la paga de prostituta que reciben en todos los trigales. Ni el trigo ni las uvas podrán alimentarlos. El vino nuevo no tendrá el gusto que esperaban. No habitarán en la tierra del Señor. Efraín regresará a Egipto y comerá inmundicias en Asiria. No le ofrecerán al Señor más libaciones de vino, ni le serán gratos sus sacrificios. Se les volverá pan de lágrimas. Quienes lo coman quedarán impuros. Tal vez les sirva para matar el hambre, pero no tendrá cabida en la casa del Señor. ¿Qué harán ustedes en los días de fiesta o en las peregrinaciones en honor del Señor? Aunque escapen de la destrucción, los recogerá Egipto y los enterrará Memphis. Sus tesoros de plata se llenarán de ortigas y los espinos invadirán sus carpas. Han llegado los días del castigo. Han llegado los días de la retribución. Que lo sepa Israel. Es tan grande tu maldad y tan intensa tu hostilidad que al profeta se le tiene por necio y al hombre inspirado por loco. El profeta, junto con Dios, es el centinela de Efraín, pero enfrenta trampas en todos sus caminos y hostilidad en la casa de Dios. Han llegado al colmo de la corrupción, como en los días de Gibea, pero Dios se acordará de sus perversidades y los castigará por sus pecados. Cuando encontré a Israel, fue como hallar uvas en el desierto. Cuando vi a sus antepasados, fue como ver higos tiernos en la higuera. Pero ellos se fueron a Baal Peor y se entregaron a la vergüenza. Se volvieron tan destetables como el objeto de su amor. El esplendor de Efraín saldrá volando como un ave. No habrá más concepción, ni embarazo, ni nacimiento. Y aun cuando vean crecer a sus hijos, yo los arrebataré de este mundo. Ay de ellos cuando los abandone. He visto a Efraín y a Tiro plantados en una pradera, pero Efraín entregará a sus hijos al verdugo. Dale, Señor, ¿qué les darás? Dales vientres que aborten y pechos resecos. Toda su maldad comenzó en Gilgal. Allí comencé a aborrecerlos.
Por causa de sus maldades los expulsaré de mi casa. No volveré a amarlos, pues todas sus autoridades son rebeldes. Efraín se ha marchitado, su raíz se secó y no produce fruto. Aunque llegue a tener hijos, mataré el precioso fruto de su vientre. Como no lo obedecieron, mi Dios los rechazará, andarán errantes entre las naciones. Gracias, Señor Jesús, por esta hora que hemos pasado acá leyendo tu palabra. Señor, danos el entendimiento necesario para comprenderla, la sabiduría para aplicarla, Señor. Nos encomendamos a ti también en este día, esperando que obres en medio nuestro y a través nuestro, Señor. Que nos prosperes en todas nuestras labores, Señor Jesucristo. Que tu gracia y tu favor sea sobre tu pueblo. Te lo rogamos, Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén.